Milenio 3, la nave radiofónica del misterio. Más que nunca, porque estamos viajando a través de la Tierra y el espacio. Empezábamos con los sonidos del infierno. Descubríamos que la historia tenía una raíz real. Ese pozo profundo de cola. Y ahora hemos abandonado nuestro planeta azul para descubrir sonidos sorprendentes. Sonidos del espacio. Sonidos reales que, sin embargo, hay que decirlo, generan una extraña sensación en cada uno de nosotros. Nos despedíamos exactamente con este sonido. Vamos a volver a escucharlo, Geray, brevemente. Esta sinfonía, como de un gran maquinario majestuoso, decía José Manuel Nieves, daba un pequeño dato importante, lo del rey del cotarro, sí, a nivel mitológico y a nivel de tamaño, por lo menos en el sistema solar, ¿verdad? ¿Y qué decía la gente, Carmen? Que de inmediato se ha lanzado a nuestro 7640 para opinar, ¿no?, sobre qué les suena a ellos. Bueno, vamos a repetir las vías de contacto. 7640, palabra clave, Milenio, espacio, vuestros mensajes, a ver si acertáis estos sonidos. Y también milenio3 con número @cadenaser.com. Se ha dicho de todo. ¿Es la Tierra? Simplemente nos dicen. Ojalá fuese la Tierra la que sonase así de relajante y de armónico, nos dice Yuci Astur. Creo que es la propia Tierra, según gira con sus movimientos, hace que suene de esa forma. Nos lo decía José Losada. Mercurio, por cercanía al Sol. Ángel de Ciudad Real, podría ser Neptuno. Hola milenarios, eso suena a Venus, un sonido majestuoso, el silencio debajo del mar, Miguel de Málaga. Marte y sus misterios, José Luis desde Anda de Duero. Es la Tierra lanzando su mensaje de vida al universo, opina Marcos de Cantabria. Solo podemos decir que la Tierra no es, pero la Tierra luego la vamos a escuchar. La vamos a escuchar, sí. ¿Cómo suena la Tierra? Bueno, Miguel de Granada nos dice, es Júpiter, el rey del cotarro del sistema solar después del Sol. O sea que ahí la pista le ha valido, ¿eh? Le ha valido la pista, es el único que ha acertado. ¿Qué es Júpiter, claro? Es Júpiter. ¿Y por qué sonará así Júpiter exactamente? Pues imagínate, pues lo que se están midiendo son... sobre todo es la interacción electromagnética de las partículas que proceden del Sol cuando colisionan con el planeta, ¿no? Entonces eso, más que nada, muchos de los sonidos que vamos a escuchar, la raíz de esos sonidos es la misma, ¿no? Pero ahora que sabemos que vamos a escuchar más planetas, veréis cómo cada uno tiene su propia personalidad. Y Júpiter, efectivamente, no sé qué oyente lo decía, pero lo ha descrito que es majestuoso, se nota grande, relajado, profundo. O sea, si Júpiter tuviera que sonar de alguna manera, desde luego le encaja a la perfección, ¿no? Planeta gigantesco, ese famoso, esa mancha, ¿no? Esa especie de huracán perpetuo que hay en medio, ¿no? Este sonido, que no lo hemos dicho antes, fue grabado hace muchos años. Fue grabado hace más de 30 años por las sondas Voyager, que fueron lanzadas en los años 70 y que ahora están en los confines del sistema solar, abandonando el sistema solar, ¿no? Entonces, a su paso por Júpiter, captaron estos sonidos. Y yo he traído otros sonidos también de Júpiter, de la atmósfera de Júpiter, concretamente de la atmósfera, grabados 30 años después por una sonda moderna en el año 2001, por la sonda Cassini, que tenemos varios sonidos de la sonda Cassini. Y si quieres lo ponemos el siguiente sonido de Júpiter para ver lo diferente que es. Esta es la atmósfera, ¿no? 30 años después. Sí, 30 años después. Júpiter, 2001, sonda Cassini, ahí va el sonido. Aquí permíteme que haga un alto en el camino, porque yo decía que uno de estos sonidos me parecían pájaros. Pues es este, sí. Escuchad, por favor. Bueno, Carl Sagan diría el nido a millones de kilómetros de la Tierra, ¿no? Algo así, parece un nido de pájaros. Sí, esto, el origen es, como ves, es de la misma familia de sonidos que el de las leónidas, que hemos escuchado antes, ¿no? De partículas que están entrando. Estos sonidos no captan lo que es el volumen del planeta, sino que son sonidos, ya te digo, atmosféricos. Date cuenta que Júpiter es el mayor planeta del sistema solar y su atmósfera es un sistema muy complicado con muchas capas, ¿no?
no llegamos a ver nunca el planeta precisamente por lo denso de su atmósfera. Si vemos estas manchas, las famosas manchas de Júpiter, que de repente aparecen y desaparecen y que tienen un tamaño incluso superior al de la propia Tierra, ¿no? Y todo esto se produce en la atmósfera por distintas corrientes, distintas convecciones de los gases que componen la atmósfera de Júpiter, ¿no? Entonces por eso es interesante. ¿Qué os ha parecido los sonido. Pájaros del cosmos? Sí, como pájaros o grillos, ¿no? Eran como una especie como de grillos también. Como pájaros metálicos, diría yo, ¿no? Sí, Era algo así bastante extraño. Hombre, la verdad es que el tema de esta noche es fascinante, y oyendo estos sonidos del espacio lo único que me da un poquito de pena es que la única señal que realmente me encantaría escuchar no está grabada, ¿no? Que es la famosa señal WOW, la que se grabó en 1976 y que podría haber sido el único indicio de vida inteligente en otro sitio, y solamente tenemos una tira de papel continuo con una onda, con una onda y nada más. No tenemos el sonido, es la única lástima de esta noche. ¿No se podría convertir esa onda en ese papel? Probablemente se podría reproducir, no sé si se ha llegado a hacer, pero seguramente se podría. No creo que sea difícil, ¿no? Con todo lo que se está haciendo. No tengo ni idea. Teniendo, ya te digo, teniendo la frecuencia y teniendo la longitud de onda, pues se puede hacer en el... Hay que decir una cosa también. Muchos de estos sonidos que no serían audibles por el oído humano están comprimidos. Es decir, este que hemos escuchado, el primero de los dos de Júpiter, en realidad son 20 y tantos minutos de sonidos que están comprimidos hasta 16 veces para que al comprimir sus espectros electromagnéticos sean audibles por el oído humano, si no, no lo serían, ¿no? Es decir, si a ti te sueltan en el espacio, tú no escucharías nada, esto. Claro. No lo claro, escucharías. además nos decían, fíjate, Francisco de Lanzarote, por ejemplo, yo pensaba que en el espacio no se podía escuchar ningún sonido, ya que no hay oxígeno ni ninguna sustancia que pueda transportar ese sonido. Y por eso tienen que hacerlo, acaba de decir José Manuel. Es una conversión al audible de las ondas que emiten los cuerpos que son grabados, ¿no? Hubo un libro, hablando del tema absolutamente sobrenatural, uno de los libros que impactó mucho en Alemania, de Konstantin Raudive, uno de estos primeros experimentadores cuando, sobre todo en el bloque del este y la Alemania del este, y se creía mucho en la investigación parapsicológica, los poderes de la mente, las voces, y era un título que vale perfectamente para esto, fíjate. Era un libro que se reproducía con un pequeño disco de vinilo en la época, año 1968, causó una impresión brutal la primera vez que se hablaba de esto, y era algo así como lo inaudible se hace audible. Se refería a psicofonías, pero nunca mejor dicho, para el tema del espacio, ¿no? Yo si tuviera que escribir un reportaje para el periódico y hablar de esto, yo lo llamaría los sonidos del silencio. Exactamente, está inventado. Exactamente, es verdad. O sea, una cosa que nosotros no podemos escuchar y que sin embargo tiene unos códigos que el hombre, que es increíble, es capaz de traducir, ¿no? No, además hay una cosa más interesante, y fíjate, Jesús nos escribe desde Buenos Aires, es músico, y escuchando estos sonidos... Dice, posee un oído absoluto y detecté que el sonido del sol es la nota musical do sostenido. Fantástico. Qué curioso. Más con tinte mayor que menor, y las leónidas dan la nota musical si sobre agudo. Tú imagínate llevar eso, por ejemplo, a los sonidos de un piano. Es que está llevado. Hay muchos compositores modernos. Date cuenta, fíjate, este mismo que hemos escuchado de Júpiter, pues tiene 40 años el sonido. Y lo dijimos al principio, durante 40 años no hemos dejado de enviar sondas al espacio y todas han... este material es conocido, se conoce. Aunque ha realmente inspirado... es un círculo muy pequeño el que lo conocéis realmente. Sí, pero te quiero decir, hay obras musicales cuyos sonidos, si tú escuchas estas nuevas, no sé, de Philip Glass, por ejemplo, ¿sí? Tú escuchas estos sonidos, los tienes dentro, metidos y embebidos dentro de muchas... Sí, bueno, escuchad una cosa, Yaray, pon un momento, sube un momento este fondo. Este fondo es de Jean-Michel Jarre, dedicado a Cousteau. O Jarre. Dedicado a Cousteau y dedicado al profundo océano. Salvando las distancias, no es tan lejano algunos sonidos o una mezcla de sonidos que estamos escuchando con esto que es una composición de Jarre de 1990. Mira, escuchad. Están esos ecos de fondo, ¿no? Claro, han servido, como decía Carmen, han servido como fuente de inspiración también. Pero es que hay que pensar en una cosa, o sea, el hombre hace muchísimo tiempo intentó codificar en música cómo sonaría el universo. Claro. Si yo tengo, bueno, por lo menos un caso que recientemente he estado leyendo porque me apasionó. Todo el mundo ha visto la danza de los sufíes en Turquía, que son unos hombres que visten de blanco y giran. Bueno, pues Rumi, conocido como el Mevliana, el maestro, antes de morir en el siglo XII, dejó escrito que
para él el universo tenía que ser armonía y música. 2 siglos más tarde de su muerte, uno de sus discípulos inventó este baile que significa cómo los planetas giran en torno a sí y en torno al Sol, que es el maestro que se pone en el centro, y la música es como ellos pensaban que sonaría el universo. O sea, esto ya lo hizo el hombre en el siglo XIV en la región de Konya, en Turquía. Bueno, una cosa más, lo que es alucinante, lo que ha llegado esta especie, ¿no?, es a que ahora en directo, 2:17, un músico de Buenos Aires esté participando de esta conversación y diciendo que las notas del Sol, parece mentira lo que hemos alcanzado, ¿no?, a él le suenan a ciertas notas musicales. Seguramente si la ciencia y el arte en este caso se funden, el resultado tiene que ser magnífico, estremecedor, ¿no? Bueno, también nos escriben desde Corea del Sur, esperemos. ¿Ahora mismo? Ahora mismo. Pues un saludo nos desde Seúl. Víctor, un abrazo en la distancia, os escucho desde Corea del Sur. Bueno, qué maravilla, Víctor, gracias por estar ahí. Estamos todos en el espacio, cientos de miles de amigos hilados por el sonido, yo creo que más... no sé cómo definirlo, ¿no? Fascinante es poco. Seguimos el viaje de la nave, José Manuel, y nos marchamos casi en correlación, ¿no?, por posición. Yo creo que uno de los planetas más enigmáticos, de niños cuando dibujamos el espacio siempre hay uno que le ponemos el anillo, y es una imagen que está en el inconsciente colectivo, ¿verdad? ¿También tiene sonidos? También tiene sonidos. Además, he traído 2 sonidos diferentes de Saturno. El primero es de las auroras boreales de Saturno, que hay unas... están fotografiadas y filmadas en vídeo. Hay unas maravillosas auroras boreales, igual que suceden en las zonas polares en la Tierra, cuando las partículas electromagnéticas procedentes del Sol interaccionan con la atmósfera, producen esas ondas de luz, esas cosas tan maravillosas que son las auroras boreales, ¿no?, que son fenómenos electromagnéticos en la atmósfera, en las capas altas de la atmósfera. Eso también tiene su sonido, también se puede traducir a sonido. Y en Saturno suenan como el siguiente que vamos a escuchar. Sinceramente, José Manuel, este tiene algo de sonido del infierno también, ¿eh? Depende de cómo se escuche, ¿eh? Bueno, yo lo que veo son esas luces en movimiento. Fíjate que se nota con las ondulaciones del sonido, ¿no? Se pueden identificar y tienen una correlación muy precisa, ¿no? Tenemos en pantalla ahora mismo una aurora en Saturno. Es impresionante el trazo de color, de algo... Sí, son preciosas. O sea, extrañísimo, ¿no? date cuenta de que Saturno azul, es mucho más grande que la Tierra y las auroras también son mucho más espectaculares, ¿no? No todos los días se escucha una sinfonía del espacio. Escuchad, esto es Saturno. Mira, se ven todas las ondulaciones. Es que esto tú lo pones en una pista de sonido. Sí, esto lo pones en una pista de sonido. Ahora creo perfectamente, oye, escuchando esto, José Manuel, que lo del sonido de lo profundo de la Tierra podría puede ser, claro, perfectamente. Porque es que parece un poco, tendemos a humanizar, imagino. Yo recuerdo el impacto de aquellas primeras fotos de la superficie de Marte, ¿os acordáis, no? Y que lo veías cercano, pero al mismo tiempo tan lejano, ¿no? Esas rocas rojizas, ese mundo tan... Y pasa con este sonido, ¿no? Que sabes que viene de millones y millones de kilómetros. Este sonido pasa lo mismo. El sonido completo dura 73 segundos, pero es una compresión de 27 minutos de sonido auténtico. Espectacular. Tenemos más de Saturno. Claro, y tenemos de ese elemento que es el absolutamente... Los anillos. Veréis qué diferencia, porque los anillos de Saturno que están compuestos también por partículas y por polvo y por restos, se piensa que también de una luna que no se llegó a formar, ¿no? Y que de tantos choques unos con otros tiene diferentes anillos, y en cada uno de ellos hay un tipo de partículas o de pequeño polvo distinto. Se nota muchísima más actividad y es mucho más violento el sonido de los anillos. Carmen, ya lo verás. Yo sonido relacionaba con algo lo digo relajante, porque antes pensabas que era Júpiter. Sí, pues fíjate qué relajante era es. Saturno, Verás. Bueno, anillos de Saturno. Tantas veces los hemos dibujado y esta noche los escuchamos.
Incluso aquí, José Manuel, podemos detectar como una especie de subidas y bajadas también muy prolongadas. Parece una enorme tormenta. Exacto. Una tormenta cósmica lejanísima. Si a mí me dicen, por ejemplo, que el Es Sol... un terremoto, ¿eh? Claro, suena así, sí me lo creo. Sonar la Tierra. Sí me lo creo. Fíjate, escucha. Saturno, otro planeta gigantesco, otro planeta que Fíjate que a mí, sigue que a lo generando un mejor montón de porque los he preguntas. escuchado más veces o porque los tengo relacionados, es que me casan perfectamente, cada uno con su mundo, ¿eh? O sea, es que expresan su personalidad de una manera precisa. Bueno, ahora nos marchamos muchísimo más lejos. Mucho más lejos. Infinitamente más lejos. Claro, ¿cómo serán los sonidos del confín del espacio, casi, para lo que conocemos, ¿no? ¿Esto qué? ¿Esto es un sonido que de dónde viene? El que vamos a escuchar ahora, pues es el sonido de un pulsar. Un pulsar es un cadáver de estrella, es una estrella que ha muerto, ¿no? O que está moribunda. De las muchas formas que puede morir una estrella, pues sabes, por ejemplo, las supernovas, ¿no? Un pulsar puede ser lo que queda de una estrella después de que ésta explote en forma de supernova, ¿no? O puede ser lo que queda de una estrella después de que la gravedad la haya aplastado tanto que se ha convertido en una estrella de neutrones, que es precisamente lo que es un pulsar. Cuando son estrellas de neutrones, sabes que los neutrones son unas de las partículas fundamentales del átomo. El átomo está hecho de un núcleo con protones y neutrones, y alrededor están girando los electrones. Pero cuando la gravedad empieza a aplastar la materia, es capaz de fundirla y de fusionarla y de hacer que los neutrones se queden tocándose los unos a los otros, ya disociados de átomos. La densidad de estas estrellas es bestial, es enorme. O sea, una cucharadita de café de una estrella de neutrones pesaría más que el monte Everest. Es una densidad de masa, de la densidad que ha adquirido materia aplastada. La vida de una estrella es una cosa maravillosa, ¿no? Porque es una lucha entre dos fuerzas. Es la lucha del horno nuclear que tiene en su corazón, que tiende a expandirla hacia afuera, y de la gravedad que tiende a comprimirla hacia adentro. El perímetro, o sea, el equilibrio entre estas dos fuerzas es el perímetro luminoso de la estrella. Pero al final... Esa estrella que nosotros vemos. Es lo que nosotros vemos, esa estrella brillando. Pero al final el combustible del que se nutre la estrella se termina, y al terminarse el horno se apaga. Y cuando se apaga, la gravedad gana la batalla prácticamente siempre. Sin esa fuerza que se opone, la gravedad, que es una fuerza acumulativa, cuanta más materia hay, más fuerte es la gravedad, aplasta a las estrellas de una manera inmisericordia, y uno de los resultados es este tipo de estrellas. O sea que lo que tenemos ahora, José Manuel, es el sonido de un cadáver del espacio años luz. A 815 años luz, el pulsar Vela. Tienen una característica estas estrellas de neutrones, sobre todo cuando son de origen violento, como una supernova, como te decía antes, y es que giran sobre sí mismas a muchísima velocidad, hasta cientos de veces por segundo. Entonces emiten pulsos, por eso se llaman púlsares, emiten ondas electromagnéticas que cada vez están girando sobre sí mismas como peonzas, y cada vez que esas ondas apuntan hacia la Tierra, captamos un pulso de esas ondas electromagnéticas que nos llegan. En este caso, Vela gira sobre sí misma cada 89 milisegundos, es decir, a una velocidad muy grande. Y los pulsos que vamos a escuchar son precisamente esas ondas electromagnéticas llegando a la Tierra. Cada golpe que vamos a oír es un giro de la estrella. Una estrella moribunda que podemos escuchar. Y 26, veo las caras de mis compañeros, de Juanji y de Carmen ahora. 815 años luz. 815 años luz. Veo sus caras además como una especie como de inquietud, de fascinación, de melancolía al mismo tiempo. La gran pregunta es cómo el hombre, esta especie tiene algo de maravilloso indudablemente, ha logrado captar el sonido de un mundo que seguramente jamás podrá visitar, ¿no? Jamás. Date cuenta de que cada año luz son 9,6 billones de kilómetros. Y eso viene de allí, por favor, vamos a escucharlo, esto es increíble. Juan G. Carmen, eso es una estrella girando
una estrella moribunda en los confines, como decía el gran Sagan, en las orillas del océano cósmico. Las aspas de un Pero helicóptero. hacen las aspas, pues cada golpecito es un giro de la estrella sobre sí mismo. Yo me estaba acordando de la serie Cosmos, cuando explicaba lo que era un pulsar, una enana blanca también se les puede llamar, o es parecido. Es otro tipo de muerte estelar. Y comentaba que la densidad era tan alta en este tipo de cuerpos celestes. Él cogía una pelota de tenis, me acuerdo de aquel documental, y decía, si esto fuera de una estrella de estas que vemos y yo soltara esta pelota de tenis, atravesaría la Tierra, volvería otra vez y destruir la Tierra completamente como un queso de Gruyère. No pararía hasta destruir la Tierra, ¿no? O sea, y fíjate cómo suena esto, ¿no? Por primera vez lo oigo y me sorprende. Por primera vez quizá mucha gente escuche esto, claro. El sonido, vamos a repetirlo, el sonido de una estrella moribunda a 815 años luz de nuestro mundo. Pocas palabras, ¿no? Para añadir a esta noche de sonidos, Júpiter, Saturno, las Leónidas, el Sol, casi el corazón de la Tierra, pues quedan cosas. Es el sonido más denso, bueno, como corresponde ahora, hace poco, bueno, el sábado pasado Luis Álvarez conectaba con un viaje que estaba haciendo en Ginebra, un lugar que tú bien conoces, José Manuel, ese gran acelerador de partículas. Sí, el CERN, claro que sí. La gente dice que se está buscando el origen del universo. Bueno, y este origen tiene un sonido o tiene unos ecos. Ese sonido tiene alguna especie como de reverberación todavía hoy, y ya no me puedo creer casi esta noche que esos sonidos se pueden escuchar. Claro que se puede. Es el sonido del Big Bang, los ecos del Big Bang. No solamente se puede, sino que lo vamos a escuchar ahora mismo. Es el más aburrido de todos los que os he traído, pero también es el más común, porque es que este sonido se puede escuchar exactamente igual en cualquier punto del universo que nos pongamos. Este sería el latido del universo real. Es el sonido que tiene la radiación térmica de fondo. Se llama así a los restos, la gran explosión del Big Bang que se produjo hace la friolera de 13.700 millones de años, pues produjo una violencia radiactiva enorme. O sea, se sabe ya hasta la fecha más o menos del Big Bang, eso yo no sabía. Se sabe la más aproximada, más aproximada que fue medida por los satélites COBE de la NASA y su heredero, son 13.700 millones de años. 13.700. ¿Y ese eco qué Entonces, el eco de aquella enorme explosión es una radiación que permea todo el universo entero, porque claro, antes no había universo, había un punto. El universo se sigue expandiendo ahora mismo como consecuencia de aquella gigantesca explosión. Por lo tanto, esto que vamos a escuchar es el sonido más común de todo el universo. ¿Tú habías escuchado esto alguna vez, Santiago? Jamás. Mira que hemos escuchado cosas, ¿eh? Sí, pero fíjate que es curioso, hablando antes de música, muchos de estos sonidos me recordaban al sonido de un instrumento muy poco conocido, del teremín, el único instrumento que se toca sin tocarlo. Sí, sí. Que se hace, además, en el aire. Efectivamente, a través de un campo magnético que detecta la posición de las manos del ejecutante y puede ser que incluso que se pudiese con este instrumento interpretar esta música cósmica, sería un experimento interesante. Ya sería increíble. Bueno, vamos a escuchar el aburrido pero grandioso. Bueno, exactamente, aburrido pero caramba, en el fondo es el sonido del que todos somos hijos, ¿no? El sonido madre, sí. Vamos a escuchar ese sonido madre. Constante, como una gigantesca cascada, en el fondo es... Constante, claro. Constante. Esto es... Iba a decir la vida, pero tampoco es la vida, es la realidad, ¿no? No, esto es lo que queda de aquella gigantesca explosión. Y que sigue prolongándose. Una de las cosas que me impresionó, leyendo un poco lo poco que uno sabe del universo, conceptos básicos, porque a veces da la sensación de que lo han contado tan mal, José Manuel, lo han contado tan poco divertido, tan poco ameno, que una gran parte de la población, y eso tú y yo lo hemos hablado mucho, se ha quedado sin este conocimiento, claro. porque claro, rehuye de él, porque ve fórmulas, y bueno, que eso debe ser, pero debe ser para los especialistas. Y sin embargo, cuando uno sabe que en cierto momento de la historia, no hace tanto tiempo, empiezan a ver que hay una especie como de leyes, que el alejamiento del espacio, de alguna forma, tiene una especie de lógica, empiezan a pensar que todo se expande desde un punto original. ¿Y hasta cuándo se expandirá? Y claro, la gran pregunta, ¿no? ¿Y desde cuándo es esto? Todos son preguntas, claro, porque hay un punto inicial que está ¿dónde? ¿Flotando dónde? No es dónde.
ahora mismo lo primero que hay que ser conscientes es que cuando miramos hacia el espacio, cuando miramos hacia el Sol, cuando miramos hacia estrellas que son más lejanas, hacia galaxias mucho más lejanas, lo que estamos haciendo es ver el pasado. Estamos viendo el pasado. Cuando miramos al Sol, que lo tenemos cerquita, a 150 millones de kilómetros, que no es nada en términos galácticos, estamos viéndolo como era exactamente hace 8 minutos, no como es en el momento en que lo miramos, porque 8 minutos es lo que tarda su luz en recorrer la distancia que lo separa de la Tierra y llegar hasta nuestras retinas, ¿no? O sea que sí que hay viajes en el tiempo. Claro, mirar al Sol, o sea, mirar a las estrellas es un viaje en el tiempo, pero el Sol, ya te digo, es nuestra estrella, vivimos en ella y vivimos de ella. 8 minutos luz. Júpiter, que está más lejos, está a 20 minutos luz. Eso quiere decir que nosotros cuando miramos a Júpiter lo estamos viendo como era hace 20 minutos. Si Júpiter estallara en 1000 pedazos y nosotros lo estuviéramos mirando, no tardaríamos 20 minutos. Pero a medida que nos vamos alejando, eso aumenta también. La estrella más cercana, nuestra vecina, que es Alfa Centauro, está a 4 años luz. Y es nuestra vecinita de al lado, ¿no? Entonces tardaríamos 4 años, o sea, nosotros podemos, si dejara de existir en este momento, nosotros tardaríamos 4 años en darnos cuenta. Seguiríamos viéndola durante 4 largos años. Vamos a aumentar la escala. Si nos vamos a la galaxia más cercana, la nuestra es la Vía Láctea, que es en la que vivimos, una galaxia espiral, nosotros vivimos en uno de los brazos exteriores. Pero nuestra galaxia viaja con un grupo de galaxias, y la más cercana a nosotros es Andrómeda. Y Andrómeda está a 2 millones de años luz. 2 millones de años luz quiere decir que cuando la estamos mirando no había hombres. No había hombres todavía. O estaba Lucy en los Australopithecus andaba por ahí. Afarensis, ahí haciendo sus primeros pinitos, ¿no? Y si dejara de existir esa galaxia, tardaríamos 2 millones de años en darnos cuenta. Nuestra galaxia con nuestro grupo, que son unas 20 galaxias, viaja al lado de otros grupos, ¿no? De otros que se llaman cúmulos. Y cada cúmulo está hecho por unas decenas de galaxias, por unos cientos de galaxias. Y formamos todos juntos un supercúmulo que ya tiene miles y tiene de millones, o sea, tiene ya decenas y centenares de millones de años luz. Con lo cual, estos supercúmulos, que nosotros pertenecemos a uno que se llama Sagitario, es el cúmulo de Sagitario, viajan a su vez en grupos más grandes y mayores, que son grupos de grupos de grupos de grupos, ¿no? Imagínate, las dimensiones son enormes, y a donde nos llevan, por eso el dónde, miremos hacia donde miremos, nosotros si miramos a 13.700 millones de años luz, cosa que se ha hecho, hay fotografías de eso, hay imágenes, más que fotografías son imágenes, lo que miremos al norte, al sur, al este o al oeste, vamos a ver lo mismo, porque es el mismo punto. Eso parece difícil de entender, pero tiene su lógica, ¿no? Porque todas las partes más alejadas del universo a las que nosotros estamos mirando partieron de un único punto, con lo cual ese punto está allí, en el lejanísimo pasado. O sea, las dimensiones cósmicas, que desde luego para nuestra mente humana son tan sobrecogedoras que nos acabamos perdiendo y siendo muy conscientes de lo pequeños que somos, ahora pequeños, pero milagrosamente también audaces para registrar todo esto. Y como homenaje un poco a la Tierra, José Manuel, como homenaje a nosotros mismos y como final de este viaje, que te agradezco porque ha sido alucinante y creo que para la audiencia también lo ha sido, ¿por qué no escuchamos lo que decía tanta gente, no? ¿Por qué nos escuchamos a nosotros mismos? ¿Cómo suena la Tierra desde el espacio? Pues precioso. ¿Y cómo se ha captado esto? Y desde los satélites, que tenemos centenares de satélites en órbita. Y que algunos han chocado, por cierto. Y la semana pasada algunos chocan. Bueno, pues ellos han captado casi a coro este sonido. Esto es el sonido, el latido de Gaia, de la Madre Tierra. Podríamos concluir, José Manuel, con aquello de, y creo que lo decía también Carl Sagan, ¿no? Que somos, nuestro organismo, nuestra realidad está compuesta de ese polvo de estrellas. Hemos sido una especie, somos una especie que ha ido diferenciándose de la naturaleza. El milagro es que miró a las estrellas como si añorase, ¿no? El lugar donde procede, pero lo alucinante es que hemos llegado a grabar, a sentirlas, a escuchar el espacio y a poder ponerlo a otros congéneres. Yo creo que eso es un viaje maravilloso. Sí suena la Tierra, ¿no? Suena como un viento cósmico, sí, ¿no? Como ves, cada mundo tiene su propia personalidad. Ahora que los hemos escuchado varios,
nos podemos dar cuenta de eso, ¿no? O sea, son inconfundibles. Igual que lo son a la vista, también lo son al oído. Totalmente. Bueno, ¿qué os ha parecido, chicos, el viaje? Tremendo. Me parece increíble cómo Tú el sacas universo... ticket para una segunda vuelta, ¿no, Juanji? Bueno, por favor, pero ya. Pues podríamos Fíjate, hacer un día hay otros mucha sonidos. gente que dice que le dan más miedo estos sonidos que cualquier tema extraño de los que hablemos. Pues es muy interesante. Y nos vamos a guardar sonidos. ¿Qué te parece, José Manuel? Nos vamos a guardar sonidos, porque hay sonidos de las profundidades, sonidos de un sinfín de cosas, repito, científicas, Sí. que nos hacen asomarnos a un espejo infinito. Aquello que decía Nietzsche, ¿no? Que cuando uno se asoma al abismo, el abismo se refleja en él. Y la sensación, yo creo que no negativa, sino positiva, es que estamos oyendo unos sonidos que tienen que ver algo con nosotros tan remoto, Por supuesto pero que sí. que está ahí, ¿verdad? Y esa frase que decías de que somos polvo de estrellas es literalmente cierto. El 99% de la materia ordinaria, es decir, de la que está hecha de átomos que hay del universo, es hidrógeno. Y todo lo demás sale de las explosiones de las supernovas y de las muertes de estrellas. O sea que, evidentemente, la materia sólida de la que se hace la Tierra, los planetas, tú y yo, las sillas, las mesas, procede de las estrellas. O sea que todos somos estrellas, no Sí, solo sí. algunos, desde luego. Lo somos. José Manuel Nieves, jefe de Ciencia y Tecnología de ABC. Menudo elección, menudo viaje, yo te lo agradezco enormemente, el equipo también y los oyentes también, que es lo importante. Con la nave de la radio en la cadena SER hemos abandonado el planeta azul, hemos viajado por planetas, hemos escuchado cometas y seguro que podemos hacer experiencias de este tipo de aprendizaje. Yo, de verdad, estoy tan emocionado que a ver si mañana, hombre, te pasas por el plató de Cuarto Milenio y nos hablas de algún animal inmortal que está causando mucho impacto. No me cuentes nada. Mañana. Esa historia, no, lo dejamos para mañana. Lo dejamos para mañana. José Manuel Nieves, amigo, un placer, un honor. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Iker. Santi, te ha gustado, ¿verdad? Me ha gustado y como muy bien dices, esto llama a partes muy primitivas y muy poco racionales de nuestro propio cerebro. Parece que es una llamada de eso, de la negrura del espacio, como diciendo que le pertenecemos. Bueno, vaya colofón, Santi, sí señor. Llama a algo que está dormido a veces y qué demonios, hay que despertarlo. Algo así sentíamos, por ejemplo, en algunas profundas cavernas, ¿no? Cuando delante de algunas pinturas decíamos, no hemos ido nosotros, pero parte de nosotros está aquí. Pues con los sonidos del espacio, cósmicos como este que pone Jeremy Martínez, nos marchamos. Sonidos para una noche inolvidable. Y ahora, ¿qué os parece, amigos? No para descansar, sino para sobrecogernos, si no vamos a otra parte más íntima todavía del ser humano, que pueden ser casi los ecos del terror. Nos he dejado un relato. Sabía que esta noche era especial. Teo Rodríguez, nuestro compañero, además sabéis que ha tenido una operación, nada, una tontería, no ha pasado nada, está fenómeno, pero no sé, imaginaos a Teo en un hospital, pues le ha salido una historia. Le ha salido una historia que nos la cuenta de esta forma. ¿No sabes lo que ha pasado? ¿No recuerdas nada? ¿No sabes dónde estás? Fueron preguntas que vi en su mirada. Palabras mudas que cayeron a plomo sobre mi cabeza. Conocía aquel lugar. Debía estar allí, pero no sabía cómo había llegado a él. Los intentos por recordar mi último momento de consciencia fueron inútiles. Quizás fuera por la tarde, tal vez por la noche. No me acuerdo de nada. Ellos pasaban de largo, ni tan siquiera me dedicaban una simple mirada compasiva que aliviara el dolor que ardía en mi alma. ¿Por qué me sentía así? ¿Por qué? Para todos invisible. Para todos, excepto para uno. ¿Por qué me miras así? ¿Qué haces ahí? Pero no contestó, al menos con sus palabras. Un torrente de sentimientos fluían a través de sus cansados y desorientados ojos.
¿Quién eres? No hubo manera. Agarró su pelota con fuerza y salió de la habitación. Como pude, a pesar del secuestro que padecía mi cuerpo, logré incorporarme y fui tras él. Un largo pasillo helaba mis pies descalzos. Figuras que deambulaban de un lado a otro, flotando en una atmósfera falta de aire, falta de vida. Imágenes que no eran de hoy. Quizás lo fueran del pasado. Provocaban aún más preguntas a lo desordenado de mi razón. ¿Quién tenía delante? ¿Quiénes eran ellos? El miedo hacía temer en mí que quizás yo fuera uno más. Dejé de plantearme cuestiones y decidí acudir en busca de las respuestas. A cada paso le sucedía una gélida bocanada de angustia que se clavaba en mi espalda. Susurros que acariciaban mis oídos advirtiendo a mis sentidos que no debía continuar, que debía detenerme allí mismo. Y así lo hice. Hasta que un intermitente estruendo comenzó a golpear mi cabeza una y otra vez. Una y otra vez. ¡Basta ya! ¡Basta ya! Entonces llegó el silencio con la misma fuerza e intensidad con la que aquellas figuras fantasmales huyeron despavoridas a través de las puertas. A través de las puertas que estaban cerradas. De repente una de ellas se abrió muy despacio. La que estaba al final del pasillo. De ella surgió una pelota blanca que, rodando en perfecta línea recta y disminuyendo paulatinamente su velocidad, se detuvo justo ante mis pies. No dudé en agacharme y cogerla. Cuando me incorporé, allí estaba él, bajo el marco de la puerta, con su mirada, con su quietud, con esa mueca silenciosa capaz de paralizar el tiempo. Toma. ¿Es tuya? Caminó hacia atrás, perdiéndose en la oscuridad de la habitación que había tras la puerta de la que surgió. Esta se cerró. Una sensación, más que un acto ordenado por la razón, hizo que caminara hacia aquella puerta. Apoyé la mano sobre el pomo. Antes de girarlo, pegué mi oído en busca de algo que me contara lo que sucedía al otro lado. Si hubiera hecho caso a las señales sonoras, podría decir que allí no había nada, que no había nadie, pero sí había alguien. ¿Era? ¿Qué le pasaba? Lleno de cautela, sigiloso como un gato, abrí la puerta. Y allí estaba él. De espaldas a mí, apoyando sus pequeñas manos sobre los pies de una cama. Sus hombros latían desconsolados, como lo quebrado de sus lamentos. Y oraba por alguien que solo él veía. No pude más que agarrar la pelota y acercarme a él. Pequeño, toma. Creo que esto es tuyo. Es tu pelota, ¿no? El pequeño dejó de llorar.
Sin girarse comenzó a murmurar algo. No lograba entender nada. ¿Qué? ¿Cómo dices? Guardó silencio y se giró hacia mí. Dirigió su mirada empapada en lágrimas a la pelota que ahora estaba teñida de sangre. ¿Qué es esto? Mi respiración se aceleró. Mis manos temblaron hasta dejar caer la ensangrentada pelota sobre un charco de dolor que casi cubría por completo mis pies. Un estado incontrolado de ansiedad siguió con la mirada los movimientos de aquel niño que bordeó la cama, hasta detenerse en uno de los laterales. ¿Por qué no la viste? No. No podría creerlo. Eso no era posible. ¿Por qué no la viste? El pequeño comenzó a gritar cara con cara, refiriéndose a quien yacía tumbado sobre la cama. ¿Por qué no la viste? Era el propio niño. Él era quien estaba tumbado sobre la cama. Si el pequeño había encontrado su cama, ¿dónde estaba la mía? ¿Qué te pasa? ¿Dónde estoy? No grites más. Cariño, cariño. Calla. Ya, Calla. tranquilo. ¿Dónde estoy? En el hospital. ¿Qué le pasa a mis piernas? No les pasa nada. Es la anestesia. Te han operado. Ya ha pasado todo. Pero no. No había pasado todo. ¿Qué ha pasado? Pobre mujer. Su hijo, un niño de 7 años, jugaba en el parque con su pelota, se le fue a la carretera y el pequeño corrió tras ella y con tal mala suerte que una moto... Él no la vio. ¿Cómo dices, cariño? Pero... El niño. Él no vio la moto. No la viste. ¿Verdad, pequeño? ¿Con quién hablas? Autoridades que dan datos concretos. Lo importante, como ocurrió en Manises, y lo vais a escuchar, lo alucinante, es que se ha grabado la conversación entre Torre de Control y los pilotos. Datos básicos de qué compañía era, cuándo ocurrió. Vamos a ponerlo en claro para que todos los espectadores, todos los oyentes, sepan ahora, se hagan un dibujo mental de lo que pasó. Que desde luego es un caso importante porque, como ocurrió como un caso gemelo del de Manises, de sobra conocido por todos vosotros, 2 cazas de combate salen de una base aérea persiguiendo a lo que es un OVNI, objeto volante no identificado, que ha amedrentado a ese avión de pasajeros. Era el vuelo 226 del Olympic Airways. Estaban cerca de Atenas, porque desde el mismo aeropuerto de Atenas, personal del aeropuerto puede ver esos objetos, además de 2 aviones más que también estaba uno de ellos despegando y el otro también iba a aterrizar. Con lo cual hay muchos testigos de este avistamiento, pero el principal es el piloto de ese vuelo 226, que dice que ve una especie de estrella grande que se mueve en una dirección. Está de repente fijo y de repente cambiaba. Eso es lo que dice. Sobre todo le extraña lo que brilla. Además dice que cambia constantemente de forma. Cambia de forma, que eso es clave. Lo extraño. Y lo que hacen, como bien has dicho, es mandar 2 F-16 que no, dice que no ven el objeto en sí, porque este ya de repente había cogido una velocidad espantosa y desaparece delante de ellos. Con lo cual, las conversaciones que hay están grabadas, pero lo que se dice y la conclusión a la que llegan los expertos, yo no sé qué expertos porque no los nombra, es que se trataba del planeta Venus. Y Venus hace salir a 2 cazas. Parece que siempre hay una maniobra curiosa, pero hemos preguntado a 3 ufólogos distintos. A pilotos, ¿no? Bueno, depende de la circunstancia. Vamos a escuchar la conversación, la transcripción en la voz de Fermín y Carlos, de lo que se dice exactamente en ese documento. Creo que es importante. Pero algo está pasando en los gobiernos de Europa para que en el último año por lo menos 6 países saquen información de ovnis. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué ahora exactamente? Este es el documento de lo vivido ese 11 de noviembre sobre el cielo de Atenas.
Olympic 266 a torre. ¿Me reciben? Adelante. ¿Hay algún otro avión que vuele cerca de nosotros? Negativo, ¿por qué? Veo a mi derecha, aproximadamente a la misma altura, un destino desconocido que vuela desde el sur hacia el este. No, no hay nada allí, le está molestando. Por el momento no, pero su altitud y dirección no son estables. ¿Qué es exactamente lo que quiere decir? Porque no tengo ninguna traza en el radar. Aumenta de velocidad y sus movimientos son irregulares. Olympic, continúe en su actual trayectoria y altitud de acuerdo con el plan de vuelo y permanezcan en contacto. Voz de Armas sobre el Mediterráneo, lo que habréis escuchado sí que es la traducción de nuestros compañeros, pero las voces, la transcripción de lo que ocurrió entre el avión y Torre de Control. Hacía mucho tiempo que no escuchábamos un documento nuevo de este tipo. Hemos preguntado a 3 ufólogos bien distintos, cada uno con ideas muy distintas, y podéis sacar conclusiones. Ellos analizan el caso de esta forma. El primero, nuestro compañero Javier Sierra. Bueno, mi impresión es que algo está sucediendo en los departamentos de defensa y en los ministerios responsables de la seguridad nacional de toda Europa, porque de un tiempo a esta parte todos ellos están liberando información relacionada con objetos voladores no identificados de reciente factura, casos recientes, casos que no estaban en los listados clásicos de los investigadores y que aportan una luz interesante sobre este misterio. En el caso en particular que nos ocupa, la luz que arrojan es que el fenómeno OVNI sigue comportándose exactamente igual que hace 20 o que 30 años, de manera elusiva, siendo detectado por pilotos tanto profesionales civiles como profesionales militares. Y hombre, el asunto de Grecia tiene su gracia porque la fecha de aparición de este objeto que impulsó la salida de 2 cazas F-16 para detectarlo se produce coincidiendo con un aniversario que a los españoles nos es muy afín en cuestiones ufológicas. El caso griego fue el 11 de noviembre de 2007, el 11 de noviembre de 1979, otro OVNI obligó a aterrizar en emergencia a un avión de pasajeros en el aeropuerto valenciano de Manises y también provocó el despegue de un avión de combate, en este caso un Mirage F-1, desde la base aérea de Los Llanos en Albacete. La ufología más racional o más crítica, encabezada por el investigador valenciano Vicente Juan Ballester Olmos, también se ha, pronunciado en torno al OVNI de Grecia. Ya veréis una conclusión más diferente. A las 4:20 horas, los pilotos de ese vuelo señalan que son seguidos o visualizan una luz entre 2 puntos aeronáuticos determinados que podría situarse de oeste a este, con un movimiento errático, aparentemente lejana y más o menos a su altura. Podría ser cualquier cosa inicialmente. A las 6 horas, desde la torre del Aeropuerto Internacional de Atenas, se ve una luz hacia la población de Caristos. Preguntan a la Fuerza Aérea griega, en la cual señala que no tiene detección radar. A las 6:02, desde la estación de radar de la montaña de Parnita, se observa un objeto, un fenómeno luminoso que califican como una estrella. Lo graban, pero no hay constancia de radar. A las 6:28 salen 2 F-16 en misión de Scramble para investigar dos aviones. A las 6:45, el objeto que se mantiene bajo observación continua, desde esta montaña de donde está la estación de radar, va dejando de verse a medida que va ganando altura. A las 7:41, los 2 F-16 se recuperan, aterrizan sin haber hallado nada extraño. Como decía Carmen, una posibilidad que a muchos irrita y otros creen que puede ser la real. ¿Venus puede provocar todo esto? Una interpretación no oficial del Servicio Nacional de Meteorología de Grecia señala que podía haberse tratado del planeta Venus, que en ese periodo del año pues estaba especialmente brillante. Este hecho ha sido también corroborado por otros astrofísicos consultados. Esta es la información que conozco en este momento. Bueno, información no oficial, pero ¿por qué sale a relucir Venus cuando varias tripulaciones de avión, 2 cazas F-16 se despliegan sobre el cielo de Atenas? A la vuelta tenemos otra opinión distinta. Lo que dice Javier Sierra ni lo que dice Vicente Juan Ballester Olmos. Y vosotros tenéis que tener
toda la panoplia de posibilidades. A la vuelta vuestros mensajes y muchas más cosas. Santi, ¿tú qué nos vas a contar? Pues vamos a dar malas ideas a la gente. Vamos a contar cómo se mata a un espía. Pero cómo se mata a un espía en la realidad. Porque eso lo hemos visto muchas veces en el cine y a veces la realidad es muy distinta. ¿Juanje? Yo del rey más sabio de la antigüedad, que no fue ni más ni menos que Salomón, y de esa famosa ciudad o lugar de Ofir, que aparece en la Biblia 9 veces citado, donde se comenta que se traían infinitas cantidades de oro. Interesante. Y por último, Carmen, un caso en Escocia que ha levantado gran polémica y que habíamos escuchado cosas parecidas en la India o lugares muy espirituales. De un niño que parece que ha tenido una reencarnación. O que recuerda una vida anterior, ¿no? Recuerda una vida anterior. E incluso lleva a la madre para visitar el lugar y le muestra dónde había vivido hacía unos cuantos años. 3 historias y habrá muchas más. Con vuestras opiniones, por supuesto. La nave del misterio continúa en su viaje. Ahora las noticias. Pues la verdad es que desde que conocimos la noticia nos extrañamos. Mucha gente nos ha escrito y nos siguen escribiendo ahora mismo a través de nuestras vías de contacto, y gracias por la acogida a través de esa plataforma de cadenaser.com, donde la gente puede ver sus preguntas. Gracias, como siempre, por hacer de este programa algo sumamente interactivo y que llega a tanta y tanta y tanta gente que nos abrumáis y aprendemos todos juntos. Mi idea es, vamos a ver si podemos arrojar un poco de luz. Si alguien sabe algo. Asu Rodríguez, un chico que además solía disfrutar del montañismo, que llevaba su tienda de campaña y su saco habitualmente en el coche. Parece ser que los últimos datos son de hace unos 15 días. Unos ciclistas ven cómo se estrella con su coche, es algo rarísimo, y sale corriendo del coche. Al parecer tira una documentación a un barranco y sin rastro. Mucha gente nos escribía recordando, casi por reflejo mental, ¿no?, el accidente del niño de Somosierra, pero estamos seguros que la historia de Asu Rodríguez no va a acabar así. Sería terrible pasar 25 años sin tener más noticias. Estamos seguros de que esto pueda acabar bien. Espero no equivocarme. Al menos es un deseo. Sé que esta noche nos escuchan muchos amigos que están en la Guardia Civil de Madrid y de la Sierra de Madrid, y que esperan cualquier ayuda vuestra. Y como siempre, si alguien sabe algo, es momento de actuar, porque pinta muy extraña esta desaparición. Para saber un poco lo que ha pasado, lo que se está investigando ahora mismo, me gustaría que escucharais la crónica breve de David Guerrero, nuestro compañero en la SER, en la Sierra, y que entendáis todos los datos de esta historia, que de verdad es enigmática, pero ojalá tenga buen fin. Ojalá tenga buen fin. Y en un instante vamos a hablar con los representantes de la Guardia Civil que están llevando las investigaciones, con los portavoces que saben la última hora, porque puede que ahora a las 3:11 hayan cambiado las cosas. De momento lo que sabemos es esto. Cuando se cumplen 15 días de la desaparición de Asu Rodríguez, montañeros especializados, protección civil, bomberos voluntarios y policía local han desarrollado junto a la Guardia Civil una batida en esta zona de sierra entre Miraflores y Canencia para descartar definitivamente la hipótesis de que el joven de 27 años se hubiera perdido fruto del aturdimiento del accidente previo a su desaparición. Mercedes Martín es portavoz de la Guardia Civil. La propia familia nos indica que solía llevar en el vehículo un saco de dormir y una tienda de campaña, por lo tanto no podemos descartar todavía que hubiera decidido acampar en algún lugar que no hemos localizado. Se han mirado todas las casetas y lugares que hay en la zona, pero no hemos tenido suerte. Y por otro lado, tampoco podemos descartar, puesto que es una persona mayor de edad, que sea un abandono voluntario del domicilio. La hipótesis de haberse perdido en la sierra en las últimas semanas ha ido perdiendo fuerza. Los esfuerzos del importante dispositivo de búsqueda, que sigue sin obtener éxito, y la dura climatología de estos días en esta zona de la sierra madrileña menoscaban la primera de las líneas de investigación de una desaparición cuanto menos curiosa. La zona del puerto de Canencia, que es donde desapareció, pues bueno, ahí hay una inclemencia meteorológica, lleva nevando varios días por las noches y además, pues bueno, la temperatura cae de una forma terrible. Por lo tanto, hay ciertas unidades, como es el helicóptero, que no puede estar participando porque no tiene visibilidad suficiente, y ahora mismo están participando unidades del Servicio de Rescate e Intervención en Montaña, está participando Seprona, están participando las unidades territoriales de la compañía, y también están participando perros especializados en la búsqueda de personas. Recordemos que el pasado 3 de abril, después de salirse de la carretera tras colisionar con una valla en Miraflores de la Sierra, y según los testimonios de unos ciclistas que pasaban por la zona, el joven salió
ileso y corriendo del vehículo tirando la documentación de este por un barranco. Esta es la última pista que maneja la Guardia Civil sobre la desaparición de Asús Rodríguez. Mide unos 70 metros, es moreno, tiene barba corta y poblada, un hoyuelo en la barbilla, una cicatriz en forma de estrella en la muñeca izquierda y un pendiente negro en cada oreja. Vestía vaqueros y camiseta el día de su desaparición. Y es que excepto el vehículo y la documentación en un barranco de la Sierra madrileña, Asús Rodríguez no ha dejado rastro. 3:14. La pregunta es, para redondear, ¿no? Acabar cerrando el círculo. ¿Alguien sabe algo? ¿Alguien que está ahí sabe algo? Me gustaría saber la última hora, y para eso contamos con Mercedes Martín, que es portavoz de la Guardia Civil, que está llevando estas investigaciones en la Sierra de Madrid. Mercedes, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Alguna novedad, última hora de este caso tan raro en parte, no? Bueno, pues sí es raro. De momento novedad no tenemos ninguna. Sí se están recibiendo llamadas en el puesto de la Guardia Civil de Miraflores en las que, bueno, algunas personas nos manifiestan que vieron a este joven, a esta persona, pues por las calles de Miraflores. Por lo tanto, bueno, nosotros no hemos desatendido la búsqueda en la zona del monte, porque evidentemente no podemos desatenderla, pero también nos está ayudando a que tenemos también que fomentar la búsqueda pues en poblaciones, porque podría tratarse, ¿por qué no?, de una desaparición voluntaria. En la zona exacta del accidente, ¿podría tener algún tipo de accidente geográfico, nunca mejor dicho, o algún lugar pensando en que este hombre se haya caído a algún sitio? O eso imagino que lo habéis peinado arriba y abajo y no hay nada, ¿no? Pues lo hemos peinado en varias ocasiones, porque además lo que nos está ocurriendo es que desgraciadamente la climatología tampoco nos está acompañando. En la zona de la sierra pues está haciendo mal tiempo, incluso ha nevado, las temperaturas son muy bajas. Pero bueno, son zonas en las que hay numerosas casetas. La familia nos dice que este joven llevaba siempre la tienda de campaña y el saco de dormir en el coche, y esos efectos no han aparecido. Por lo tanto, seguiremos de momento peinando la sierra, porque la Sierra de Madrid es muy grande. Claro. Mercedes, ¿algún caso parecido que tú recuerdes? Bueno, pues tenemos un caso que además es reciente, que es el que ocurrió por las Navidades con un joven en Manzanares, en el cual tampoco hemos abandonado la búsqueda, y ahí sobre todo están incidiendo los compañeros del Servicio de Rescate en Montaña, que ellos mismos reconocen que se están encontrando con enseres que jamás pensaron que localizarían. Hemos recuperado de momento gran cantidad de guantes y de efectos de montaña que están siendo reconocidos por los familiares sin que tampoco haya habido suerte hasta ahora. ¿Y de este último muchacho también se ha encontrado algún tipo de prenda o algo? Nada. Desgraciadamente de momento no hemos encontrado nada, pero bueno, nosotros la esperanza tampoco la perdemos. No sabemos si este hombre estaba herido. Quienes le vieron el accidente, ¿había algún tipo de...? ¿Se puede saber si era un accidente más o menos grave o algo leve? Bueno, el accidente, el coche realmente dice que era un accidente bastante, cuanto menos aparatoso. Al parecer dio 2 vueltas de campana y finalizó en una zona de recta, pero los testigos presenciales del accidente lo que nos manifiestan es que salió corriendo del coche. Se han comprobado centros de salud y hospitales, y bueno, pues no ha acudido ninguna persona que corresponda ni con las características ni con la identidad de este joven. Y vosotros que vigiláis constantemente y el tráfico, pues bueno, con todo lo que tiene, ¿no? ¿Es habitual, Mercedes, yo no sé si es estado de shock o qué puede ser, son hipótesis desde luego, pero que alguien pierde incluso la orientación, el sentido de la realidad después de un golpe? Hombre, después de un fuerte golpe normalmente pues incluso hay pequeñas pérdidas de memoria. Lo que ocurre es que cuando alguien tiene esos síntomas, lo más habitual, y todos los estudios dicen que lo que se hace es buscar ayuda. En este caso, no, a todo lo contrario, lo que ha hecho ha sido desaparecer. Por lo tanto, pues bueno, es un caso que tiene ciertas partes de extrañeza, evidentemente. Te agradezco de verdad un montón que estés con nosotros, porque no te imaginas, Mercedes, la cantidad de gente, además hoy en día con las tecnologías y bueno, con el seguimiento del programa, nos están escuchando pues unos 800.000 personas. Claro, la gente quiere ayudar, ¿no? Y a veces y es la última pregunta, yo no sé si se ayuda más o no, dando por ejemplo ahora la oportunidad que la gente contacte, ¿no?, con la Guardia Civil, que es lo que tiene que hacer, lo primero. Pero por otro lado quizá también llegan muchas observaciones que luego no son tales. El hecho de que un caso de este tipo se haga tan público también tiene su lado un poco oscuro, ¿no?
Bueno, tiene la parte negativa que en muchas ocasiones el que la gente evidentemente tiene el afán de ayudar, pues nos hace llamadas que no son verídicas, pero siempre es preferible comprobar una llamada que no es verídica. Eso quiere decir que la gente, pues bueno, está dispuesta a colaborar y que nos llama y que tiene contacto con nosotros, que no que alguien vea algo, no nos llame y luego tuviera relación. Por lo tanto, el que quiera llamar, el teléfono directo de Guardia Civil es el 062, podrán contactar ahí a través de las unidades de la Guardia Civil, que derivarán su llamada con la unidad que está llevando este caso. Pues es lo que hay que hacer, desde luego, y nos parece una conclusión idónea, ¿no?, para que vamos a ver si entre todos podemos echar una mano y esto se resuelve, porque mucha gente, fíjate, Mercedes escribía, claro, también la fuerza de los iconos, ¿no?, recordando, tú te acordarás también, el famoso accidente hace muchos años ya de Somosierra, donde desapareció el niño Juan Pedro Martínez Gómez después de un accidente. Exacto. Hombre, que no ocurra lo mismo, ¿verdad?, que no tengamos 25 años sin saber de este hombre. Efectivamente, lo suyo es que, sobre todo para la tranquilidad de la familia, y bueno, yo quiero animar, porque igual Asur nos está escuchando, que bueno, pues que cuanto menos, si por lo que sea ha ido voluntariamente, que bueno, una llamada a sus padres, por lo menos los tranquilizará y también evitará que bueno, pues que le estemos buscando si él no quiere regresar. Mercedes, te agradecemos toda la audiencia, un montón, que estés a estas horas y gracias por la labor que hacéis. Gracias. Muchísimas gracias a todos, gracias. Manda un SMS al 7640. Escribe la palabra milenio, espacio y lo que nos quieras contar. Comentaristas de Milenio 3. Sabemos que siempre hay alguien al otro lado. Gracias a toda la gente de la Guardia Civil, que además sabemos que nos sigue especialmente porque son los que vigilan la noche y los que saben tantas cosas. Si algún día nos dejaran hacer una desclasificación de archivos de la Guardia Civil, madre mía, íbamos a encontrar cosas maravillosas del ámbito del misterio, por ejemplo, porque son los que están ahí, los que están hablando con los testigos, los que primero llegan. En fin, ojalá tengamos buenas noticias, pero esto pinta raro. Hay mucha gente que desaparece en la montaña española, no se habla mucho de eso, pero mucha más gente de lo que las personas creen. Hablamos de grandes cordilleras en el mundo, viajes, expediciones, y sin embargo hay sierras españolas bien traicioneras que tienen todavía un cupo de desaparecidos, de los que no se ha encontrado nada, demasiado alto para lo que es España, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Yo además aquí veo un elemento a añadir bastante claro. Vamos a ver, aunque Asur tuviera un conocimiento amplio de la Sierra de Madrid, hay que pensar que el perderte o el desorientarte en una sierra es bastante fácil. La cantidad de montañeros y de gente que ha desaparecido, hasta buscando setas, que son casos curiosos, que ha desaparecido y nunca más se ha encontrado, pues es amplio en España. De todas formas, sí hay un elemento que cuando escuchábamos la entrevista me parece fundamental, y es que yo lo he visto en mi vida en 2 ocasiones, y es una amnesia parcial. La gente está acostumbrada a pensar que cuando te das un golpe en la cabeza importante, puede haber un caso de amnesia total. Yo eso jamás lo he visto, pero yo he visto 2 casos de amnesia parciales en mi vida, pues porque durante muchos años he jugado a rugby, y lo que he visto en la cara de mis 2 compañeros es un rostro de pánico. Pues claro, cuando sales del estado de semi-inconsciencia, que puede durar poco, medio minuto, unos segundos, claro, es que no recuerdas cómo has llegado allí ni qué haces allí. Yo, por ejemplo, recuerdo los 2 casos que he visto. El primero fue jugando con la Facultad de Derecho en Granada, pues un compañero mío, y me decía, me reconocía, me decía: Juanje, pero ¿qué hago aquí? ¿Qué hago vestido así? Ni siquiera era consciente de ser jugador de rugby. Sí, era consciente de ser jugador de rugby, sabía que yo era su amigo Juanje, que estaba... Pero no, ¿qué hacía ahí? No, ¿qué hacía ahí? Ni recordaba las últimas horas, no recordaba que había almorzado, no recordaba... Sabía que tenía que jugar un partido, pero no sabía ni cuándo se había vestido, ni qué hacía allí, y en una cara de pánico. Claro, pero yo digo, pero horas. En un lugar como Miraflores de la Sierra, que tampoco es, el Confín, con muchas carreteras, ¿nadie lo ha visto este chico? No, pero yo a lo que iba es, imagínate que te pegas un golpe en la cabeza importante, y no tienes a nadie a quien reconozcas, y tienes una sierra alrededor que además piensas que puedes conocer un poco el campo y te quieres apegar a lo que conoces, y este chico, ojalá me equivoque,
pero tiene muchas papeletas para poder verse extraviado. Ojalá que siga. Tenía una serie de problemas, que al parecer estaba un poco depresivo por últimos acontecimientos que habían ocurrido en su vida, como el perder a un abuelo, también un asunto con una perrita a la que quería mucho, que estaba un poco deprimido, con lo cual también apuntan la posibilidad de que pudiera haberse ido totalmente Pero lo del accidente es lo que nos suena raro, ¿no? Dos vueltas de campana. Es que a lo mejor ya es lo que le hizo ya reaccionar del todo y querer dar un vuelco, no de coche, pero sí a su vida. Claro, ¿y dónde está? Es decir, no se desaparece Oye, tan que fácil. muchas personas luego desaparecen y a los 25 años han aparecido, y están en otros países y han hecho otra vida y no han querido saber nada de la vida que tenían ojalá antes. en última instancia sea esto antes de una desgracia, ¿no? Sí, porque la verdad es que en este programa hablamos de muchas cosas y cosas que causan a veces el susto y el miedo de nuestros oyentes, pero a mí una que a mí personalmente me impresiona y me da miedo es que hay gente que desaparece y que no vuelve a aparecer. En los archivos policiales ahora mismo hay 12.000, cerca de 12.000 casos, unos 200 de menores que están pendientes de resolver. Un porcentaje habrá desaparecido por propia voluntad, pero vamos a ser generosos, vamos a decir el 50%. ¿Qué ha sido de los otros 6.000? Esa pregunta es de las que prefiero no plantearme a menudo, porque es de las que no encuentro una salida satisfactoria y personalmente me inquietan, y espero que no sea este caso y que este se resuelva felizmente. Yo en el año 2000 vi uno de los archivos del Grupo 20, lo que se llamaba Desapariciones Extremas, trasladado a una sociedad de búsqueda de desaparecidos, y lo hice como fotografía, que me acuerdo que la comenté mucho con el director de la revista, Fernando Jiménez del Oso, la fuerza que tenía aquello, porque eran carpetas y carpetas, ¿os acordáis? Sin rastro, ¿no? Y ponía desapariciones extremas, niños, ancianos. En muchos había casos de gente que iba en la bici por la carretera en la ciudad y no aparecía ni en la bici. Había casos de personas que estaban, no sé, en un aparcamiento, y que personas que salían de su banco en Talavera y no les daba tiempo ni a cruzar la calle, o sea, sin rastro. Y también la dificultad en este país y en cualquiera de investigar la desaparición, ¿no? Pero, de verdad, Santi, vemos casos, historias, pero ver todos esos acumulados cogiendo polvo, por desgracia, con las fotos arriba, me acuerdo del último caso, uno de los últimos, de un niño desaparecido en el monte, en Zamora. Esa es otra. Porque no hay que olvidar que en los últimos 3 años ha habido media docena de desapariciones de niños que no se han resuelto. Que no han vuelto, sí. Y nunca se ha vuelto a saber de ellos. Eso sin contar la célebre Madeleine McCann. Pero es así. Y la verdad es que insisto, o sea, puedo hablar con relativa alegría de fantasmas, de asesinos, de amigos, ¿cómo ahora vas a hablar? Sí, pero desde luego, si algo me encoge el pecho cuando hablo, es esto, que no tiene nada a lo que agarrarse. Y además aquí, Santi, no hay opinión. Yo creo, yo digo, yo pienso. No, es que no están. Y punto. ¿Sabe alguien algo, Carmen? ¿Alguna? No hay tampoco. Y mira que nuestra audiencia es al instante, o sea que nadie sabe nada. Pero nosotros seguimos activos y cualquier información interesante, desde luego, la remitiremos a la Guardia Civil. Que nuestra audiencia sí en cualquier momento lo ve, se hubiera puesto en contacto con las fuerzas de seguridad, porque es lo que hay que hacer. Y se ha difundido la fotografía de este chico y se ha dado la noticia a muchos medios de comunicación. He dicho lo de amigos de Santi Camacho porque quiero que nos presente una serie de personajes. De vez en cuando pasearán por aquí algunos individuos, porque yo he pensado a veces en los amigos de Santi, esos con los que comparte informaciones. En fin, yo no creo que va a ser extraordinario, además a su manera, a su manera. Pero antes me vais a permitir, vamos a ver si Geray tiene por ahí alguna pieza un poco cósmica, porque estas sintonías cósmicas habitualmente se han hilado con eso, con el espacio, con los mensajes extraños, y no hablamos de Nazca, ni hablamos de Atacama, ni hablamos de los dibujos visibles desde José Gregorio González nos cuenta el inicio de esta increíble historia en los confines de la maravillosa isla de Lanzarote. De repente, volando, se dan cuenta de que allá abajo hay algo. Bueno, la verdad es que esta historia tiene ya unos meses de existencia. En el otoño pasado empezó a circular una información sobre unos círculos ubicados en el Rubicón, círculos de grandes dimensiones, creo recordar que unos 8 aproximadamente,
que obviamente en estas fotos aéreas evidenciaban artificialidad, no parecían algo natural, y se especuló en aquel momento con la posibilidad de un interés arqueológico. Incluso ya algunos compañeros de los medios de comunicación deslizaron la palabra Atlántida por medio, ¿no? Bueno, algunas comprobaciones que pudimos realizar a través de ciencia21.com terminaron por verificar que se trataba de marcas recientes que los expertos han determinado como marcas para la construcción de una instalación hotelera que finalmente no se llevó a cabo, y que probablemente esto debió de suceder en torno a los años 70. Y claro, nuestro amigo José Gregorio y todo el equipo de Big Helen, de Ciencia21.com, intentaron saber qué había ahí exactamente, para datar eso. Se dieron cuenta de que, caramba, había más que círculos, mucho más que círculos. Y fue una comprobación muy sencilla. Lo que hicimos fue las fotos actuales que habían despertado el interés, las comparamos con fotografías anteriores de los años 60, años 50, años 70, y comprobamos cómo efectivamente en fotografías con más de 20, 30 años de antigüedad ya no aparecían. Entonces, esa parte quedó clara, pero de manera simultánea, al poco tiempo surgieron también otras fotografías aéreas de una flecha ubicada en Ajache. También estamos hablando del mismo municipio de Yaiza, aunque en otra localización, y se mencionaba también en una información dada por la web lanzarotecanarias.com otras estructuras o formaciones que recordaban humanoides. Bueno, con estas hicimos lo mismo exactamente, es decir, la flecha es realmente espectacular, es muy llamativa, tiene aproximadamente unos 150 metros de largo, está fragmentada, con un trazado que, bueno, parece especialmente cuidadoso, simbólico. No nos imaginemos una línea recta y ya está, sino hay que imaginarse como una flecha, pero compleja, ¿no?, en su trazado. Por lo tanto, llama mucho la atención. Tiene una punta con forma como de corazón, y bueno, se ha especulado también que se puede representar una constelación, en concreto una constelación que se denominaría exactamente así, la flecha, y que podría estar presente también como símbolo en otras partes del planeta. Y escuchando esta descripción de José Gregorio González y escuchando ya a Michel Jarre interpretando casi el espacio, nos damos cuenta: ritos, truco, construcción. La investigación de José Gregorio y su equipo continuó. Había que saber desde cuándo estaba esa flecha ahí, qué es lo que indicaba. Lo que nosotros hicimos fue exactamente lo mismo. Aplicamos el mismo procedimiento en esta zona concreta que se ubica entre el barranco de la Higuera y el barranco de la Casita, la zona de los Ajaches, que es una zona protegida, un monumento natural protegido, y comprobamos que hasta hace 5 años esa flecha no existía. Por lo tanto, es una formación, un diseño reciente que ignoramos cuáles pueden ser los motivos. Probablemente pueda tener algo que ver con el turismo de la zona, no sé, algún proyecto artístico que no ha sido hasta el momento definido tampoco, pero tampoco son antiguas, es decir, con lo cual volvemos a encontrarnos con la creatividad de algunos lanzaroteños o foráneos que van allí y hacen este tipo de formas, ¿no? Y finalmente, bueno, hay otra formación que parece una figura humana muy esquematizada, pero en este caso creo que es un capricho de la naturaleza. Cuando observamos desde el aire, pues terrenos volcánicos, y en Canarias, pues obviamente esa es la norma, pues nos podemos encontrar con curiosidades como esta, y máxime en una isla como Lanzarote, que tiene un vulcanismo muy, muy reciente. Y luego, si queréis, hablamos un poco de esto, os pediré opinión, y a Carmen, a ti especialmente, porque sabes por qué digo esto. En algunas zonas muy concretas y que tuvieron que ver con asuntos extraños, hay una tradición de dejar mensajes como para el cielo. Todavía hoy, por ejemplo, la Montaña Roja, ¿podía tener algo que ver? ¿Podían ser mensajes de tipo ritual? Durante muchos años, esas zonas precisamente donde han empezado a aparecer estos signos, o estaban ya ahí, fueron lugares como de poder para los que creían en un presunto contacto con luces e historias extrañas.
Y todo esto se desvaneció hace un par de décadas. Pero durante los años 70 había concentraciones. ¿Pueden ser restos de eso? ¿De alguien que quiere volver a montar eso? ¿De alguien que quiere simplemente que se fotografíe eso por los satélites por algo que desconocemos? Nosotros no descartamos la intencionalidad meramente artística como parte de algún proyecto que juega un poco con la incógnita para posteriormente ser desvelado. Pero también es cierto que en otras épocas el hecho, por ejemplo, de elegir lugares muy importantes desde el punto de vista arqueológico o vinculados con tradiciones relacionadas con lo mágico, como es el caso de Montaña Roja, con un vínculo muy concreto con los ovnis, en el pasado tenía otro tipo de motivaciones, y eran cuando los grupos contactistas marcaban el suelo como si fuesen estableciendo una especie de balizas, ¿no? Pensando que eso podían ser señales que los ovnis o los tripulantes de los ovnis, supuestos tripulantes de los ovnis, podían en un momento determinado interpretar, eran como señales. ¿Señales de qué? ¿Y para qué? Última hipótesis de José Gregorio González, y no es la menos inquietante. Si me permites la expresión, globosondas, es decir, estrategias para que algunas personas puedan caer en la trampa y creer que eso es arqueológico, que eso tiene un valor y una antigüedad mucho mayor, y digamos que caigan en una especie como de trampa informativa o periodística. ¿Y trampa para qué? Se acumulan las preguntas que se pueden debatir ahora. Jaime Rubio, uno de los primeros divulgadores de estas fotografías, nos habla a su manera de lo que él interpreta en esa flecha. Los pocos que lo han visto, porque es una cosa muy reciente, ¿no? Pero vamos, arqueólogos y escritores especializados en el tema han dicho que, por ejemplo, el tema de la flecha localizada en un parque natural donde no se puede entrar y que está localizada por el satélite de Google, la flecha, por ejemplo, pues no tiene ninguna explicación, porque lo primero que estábamos pensando nosotros es que aquello podía ser algo de tipo aborigen, ¿no? Prehispánico. Pero dicen los especialistas de Lanzarote que es un poco complicada esa teoría, porque aquello es una zona volcánica que entró en erupción en 1750 y por tanto la lava lo hubiera cubierto todo. Entonces la idea de los especialistas es que aquello tiene que ser más reciente. Lo que no saben es cuándo se pudo hacer eso. Jaime Rubio insiste en lo protegido del lugar. Un lugar donde no es fácil estar haciendo una obra sin que uno lo detecten. Bueno, de ser así, los artistas lo han hecho para obtener un gran impacto. Lo han hecho en un lugar sagrado prácticamente de Lanzarote. De 1970 para acá es imposible que lo hayan hecho, porque aquello se cerró al público y ahí está prohibido construir, incluso entrar con coche, que pedir permiso a las autoridades, etcétera, ¿no? De manera que cualquier piedra que uno remueva allí, pues le puede caer una sanción, incluso penas de cárcel, ¿no? Y por tanto, si es de origen moderno, como parece que dicen los arqueólogos, pues no sabemos quién lo pudo haber hecho, ni cuándo tampoco. Han tomado fotografías, han sobrevolado la zona y ha habido expertos de diferentes países ya, curioso, que han estado midiendo casi las formaciones. ¿Por qué tanto revuelo? Porque no es solo la flecha esta gigante de 150 metros. También hay otra formación en la zona de Papagayo, también casi en la cima de un pequeño volcán que hay allí. Hay unos círculos gigantes que al principio se dijeron que si eran una especie de base para hacer una urbanización, pero después se ha visto que no, porque el ayuntamiento de Yaiza, que es donde está ubicado, pues no tiene, por lo menos se le hemos pedido que nos dé la copia del proyecto y no la tienen, ¿no? O no la ha entregado. Aparte de eso, hay especialistas extranjeros, concretamente en este caso británicos, que han fotografiado aquello desde el aire precisamente para agencias inmobiliarias y para turoperadores turísticos, y ellos dicen que aquello para nada parece algo
de tipo urbanístico, ¿no? Porque aquello, los círculos son gigantescos, y es verdad que en la punta de arriba en los años 70 se hizo un hotel, pero no tiene nada que ver con los círculos, porque están a más de 2 kilómetros de distancia. El hotel es rectangular, los círculos, pues esos son unas circunferencias gigantes que se ven desde un avión a 1000 metros, se pueden ver perfectamente. Yo mismo las he visto desde el aire, desde un avión, y por tanto es todo un misterio. Y por último, y precisamente hilando con Santi, lo que nos contará ahora, una teoría conspiranoica. Bueno, ahí lo dejamos. Jaime Rubio nos informa de un detalle curioso que seguro que a Santi le gusta. Lo que sí es cierto y es raro es que haya agencias extranjeras interesadas en el tema, ¿no? Concretamente hay agencias británicas de información, incluso la BBC se ha interesado por el tema. En Estados Unidos parece que también lo conocen agencias importantes, y por tanto pues no sabemos lo que se está moviendo aquí, la verdad. Ahí está el tema, ahí están las figuras, una flecha de 150 metros, un supuesto humanoide, unos círculos, y aquí, claro, no podemos decir nada. Puede ser una trampa, un globo sonda para engañar, pueden ser vestigios que no parecen muy antiguos porque en las fotos de cartografía y satélite no estaban, pueden ser ritos modernos de gente que está haciendo cosas. Opinión a bote pronto de los tres. Bueno, yo viendo las imágenes, la famosa flecha mía lo que me recuerda es a falsificaciones de círculos de las cosechas, que hay verdaderos expertos por ahí sueltos que hacen verdaderas maravillas para ser contempladas desde el aire. La Mona Lisa, por ejemplo, efectivamente. De trigo. Pero cuando he visto la figura del humanoide me ha parecido otra cosa, porque además yo sí había visto algo parecido una vez. En la frontera de los estados de Arizona y de California hay una serie de formaciones que se llaman los intaglios. Los intaglios es una especie de nazca pequeñito, no tiene ni tantas figuras ni tan grandes, pero está también en una zona desértica, sin elevaciones cerca, es decir, solo son visibles también desde el aire. Parece un nombre para que la gente lo vea como serpentiforme, ¿no? Efectivamente. En sus extremidades. Y hay varias figuras humanoides en estas formaciones, y efectivamente esos miembros quebrados sí que aparecen en estas formaciones, que curiosamente los historiadores no se ponen de acuerdo de cuándo proceden, pero desde luego si preguntas a los ancianos apaches de la zona, te dicen que aquello ya estaba allí antes de llegar a su pueblo, con lo cual... ¿Imitadores de eso? Puede ser. Juanje, rápido, por favor. Yo pienso sencillamente, creo por las dos figuras que he visto, que son completamente artificiales, aparte del hecho de que en el siglo XVIII hubiera habido una erupción volcánica y arrasase la zona, hace que los guanches no pudieran ser los autores de esto. Entonces, desde mi punto de vista... Pero claro, la pregunta es, parece clarísimo que son modernos, ¿vale? ¿Por qué creéis? Pues se ha dado el caso hasta de alguna compañía publicitaria que ha intentado anunciar algún producto. Ron Tiki lo hizo unos hologramas en Málaga en Chile, acordaros, cuando entrábamos en Arica, había uno de esos petroglifos que decían que estaba hecho modernamente anunciando Coca-Cola. Sí, pero eso lo hizo la Coca-Cola directamente. Claro, porque son anuncios. Lo que pasa que, cuidado, a quien haya hecho esto, la diferencia es que se le cae el pelo, porque está en un parque natural ultra protegido, ¿eh? Bueno, pues igual que el que pinta pena de cárcel, igual que el que pinta el metro de Madrid con Aerospray. Tú vete a Nazca y haz un dibujo. Hombre, si no te pillan, vale. Si te pillan, ya, yo vi el cartel, tú vete a Nazca, 5 años de cárcel. Que sí. Vale, no podías pisar las líneas y las pisaste. Pues lo mismo aquí. Yo no las pisé, estuve donde las líneas, pisarlas no. Pues lo mismo pasa aquí, que entras y lo haces. Sí, un tipo de graffiti, pero ¿para qué? Bueno, pues ahí está el misterio. Y yo desde luego creo que el interés por un lado de las agencias, el interés de que sea una trampa o no, pero que está ahí, y 150 metros, y las conexiones con otras trampas, entre comillas, lo hacen interesantísimo. Mira, fíjate, Iker, nos escribía Guillermo León para decirnos que hay ahora en Google Earth una especie de archivo histórico. Es decir, él ha buscado la flecha y en el año 2000 la flecha no existe. Ajá. Es en el 2006 cuando se perfila más vagamente, y 2007, 2008 y 2009 se ve perfectamente ya. Me dice Guillermo que en nada vais a poder ver las fotos en ikerjimenez.com, ¿no? Sí, claro, en nada las subirá allí porque, como vemos, está en directo investigando. Y con esa herramienta, Google Earth, damos a un relojito que hay y puedes ver
cómo era esa misma imagen en años anteriores y vemos que en el 2000 no había absolutamente nada. Claro, así lo que han es hecho moderna. nuestros compañeros, mirar en Google Earth y ver si eso estaba ahí antes, no está. Entonces, ¿qué es? Bueno, nosotros damos la noticia, que es nuestra obligación, como siempre, que tengáis todos los datos. Y ahora, y durante los más o menos siguientes 7-8 minutos, o no sé, porque con Santi todo es sorpresa, yo le dije a Santi, oye, ¿qué cantidad de investigadores raros hay por ahí? Raros que igual tienen la verdad y nadie les hace caso, porque su verdad es increíble, y ya vemos que las verdades a veces duelen, y nos enteramos con mucho tiempo después de que la gente iba en buen rumbo. Pero claro, cuando nos habla Santi, por ejemplo, de Abasti, ese argentino que está convencido de que Hitler está vivo, ese tipo de cosas, algunas más increíbles, otras menos, nos damos cuenta que hay un género de personas que buscan esa verdad pese a quien pese y contra todos. Lo hemos llamado los amigos de Santiago Camacho. Y yo creo que va a ser interesante saber de esta gente. Seguro que va a ser interesante. Pues Iker, cuando me propusiste esta sección, estuve pensando mucho quién se merecía realmente inaugurarla. Y me acordé de un hombre que vive apartado en una casita en Minnesota. Es rabino jasídico, de la rama más ortodoxa del judaísmo. De los que llevan estos sombreros y se dejan estos bucles a los lados de la cara. Pero a pesar de ser fiel a la tradición, pues es un hombre de muchos intereses. Fíjate, por ponerte un ejemplo, que su último libro, y tiene varios publicados, tiene un título tan curioso como Temas judíos en Star Trek. El rabino Jonathan Gershon es, entre otras cosas, el presidente de la Asociación de Trekkies Judíos. Pero esto lo contamos como anécdota para que veamos lo peculiar del personaje. No desdice nada de otra parte de su trabajo, que es la que sí que nos interesa. Y es una parte que tiene algo que ver con temas mucho más terribles. ¿Cuántos años tiene, abuela? 68. Tosa un poco. Dicen que lanzarse contra la alambrada es una bendición. No se mate de ese modo, Clara. Si lo hace, no sabrá cómo acaba esto. ¿Cuántos años tiene, abuela? 66, señor. Señor. Buenos días. Ha habido un error. No deberíamos estar aquí. Trabajamos para Oskar Schindler. Somos los judíos de Schindler. ¿Quién es Oskar Schindler? Un fabricante de Cracovia. De esmaltados. Vaya, de pucheros. Lo que le distingue de los demás historiadores es su extraordinaria precisión en algunos detalles. Y es que él no se ha dedicado a entrevistar a ancianos supervivientes. De hecho, curiosamente, mucha de la gente que ha entrevistado era muy joven. Algunos ni siquiera eran judíos. Algunos incluso eran personas de ascendencia nórdica, con ojos azules y cabello dorado. Eran no los que sobrevivieron, eran los que murieron. El trabajo del rabino Gershon se basa en el estudio de las personas que tienen recuerdos de reencarnación de haber fallecido en el Holocausto. Todo empezó una noche de 1981 cuando una joven angustiada llamó a su puerta para decirle que no podía más. Era una joven norteamericana de ascendencia no judía, evidentemente no había vivido ni siquiera la Segunda Guerra Mundial, y acudía a él como experto en los temas del Holocausto. La joven estaba constantemente asediada por sueños en los cuales se veía a sí misma vestida con los harapos de un campo de concentración, vivía cómo le afeitaban la cabeza, vivía todo el infierno del campo de concentración y sobre todo en aquellos sueños se ahogaba y perdía la respiración dentro de la cámara de gas. El rabino le fue pidiendo detalles a la muchacha y con sus conocimientos fue viendo que aquellos detalles coincidían punto por punto en sus conocimientos, casi más allá de lo que se podía aprender por los libros y las películas. Finalmente llegó a la conclusión de que su relato era real y a través de él se hizo una pregunta: ¿existían más personas así? Y se lanzó a la caza de este tipo de personas.
y entrevistó a cientos, primero a través de los sueños, luego a través de regresiones hipnóticas. Tanto es así que pocos años después escribió un libro que se llamaba Más allá de las cenizas. El libro conmocionó a la opinión pública judía. A través de este libro se cogen testimonios de personas que, como decimos, es prácticamente imposible que hayan tenido ese nivel de detalle si no hubiesen estado allí. Por supuesto, el trabajo del rabino Gerson ha sido muy controvertido, muy criticado, y tanto es así que esta parte de sus tareas las ha aparcado ya para siempre y ahora vive retirado en Minnesota, dedicado a ver capítulos de Star Trek. Cuéntanos algo, desde el otro lado. SMS al 7640. Escribe la palabra milenio, espacio y lo que nos quieras contar. Comentaristas de Milenio 3, siempre al otro lado. Está claro que en la nave del misterio la alegría siempre está presente y de forma tremenda en esta ocasión, porque claro, Santi Camacho es capaz de eso y de mucho más. Claro, nos ha dejado a todos fuera de juego. Hay personajes notables, claro, has visto. Pero por supuestísimo que luego, oye, lo demás ya de las cenizas, su investigación me parece increíble. Pero claro, como Santi ha hecho el primer detalle de presentarlo con era temas judíos de Star Trek. Temas judíos en Star Trek, o un tratado sobre el tema escrito por un rabino. Que ha llegado a ser su amigo, ¿no? Con este no he llegado a relacionarme directamente, si tengo el libro de las cenizas, el de Star Trek. Y la verdad es que es muy interesante. Es increíble. En fin, menos mal porque además... ¿Puedo decir una cosa? No. Además, el asunto es... Que sí, ahora vas, Juanje, que te veo que estás descompuesto, hombre, le ha hecho tanta gracia lo del rabino Gerson. Vamos a ver, con el programa que hemos tenido hoy, con Dioses Oscuros y con el exorcismo, menos mal que acabamos con una sonrisa. Y sirvan estas notas, sobre todo y ante todo, para toda esa gente que está pasándolo mal, medio mal, pues un poquito de energía positiva, siempre desde esos magos que son el Circo del Sol. A ver, Juanje. Yo quería decirte que siempre me recriminas una cosa que es cierta cuando digo trabajo en 18 países, 21 documentales. Jamás me he reído tanto. Nunca me he tenido que levantar en un estudio de radio para irme a la otra esquina. O sea, he aguantado una sección de Santi Camacho y un de mi carrera. O sea, pero es terrible, no he podido. Es una sección y única ya. O sea, es insuperable. No sé es insuperable. Si lo superas, Santi, te invito a cenar donde quieras. Yo creo, eso será difícil. Yo creo que claro, el asunto es, esta sección puede convertirse sin lugar a dudas, yo creo que en lo más descargado, lo más buscado, y a partir de ahora, en fin, que la gente lo entienda, que es un poquito de sonrisa, y repito, no por el tema que tocaba el rabino Gerson, sino por el ejemplo de que hay gente tan extraña. Ahora, imaginaos que tiene razón. ¿Cuánta gente puede tener razón si tú hicieras un elenco? Estábamos pensando en personajes, hubo algunos que les costó la vida y otros que, claro, dices, tienes que hablarme un día, Santi, del que hizo el libro de Elvis vivo, pero que le juntaba la cinta. La semana que viene. Ya está. Menos mal que hay un poco de sonrisa y de oxígeno ahora, pero es que en su día llegaron al gran público. ¿Qué me decís de ese Abasti, no? Que Hitler estaba vivo en Argentina. Y cuidado, el trabajo en concreto de este investigador es muy documentado, sobre todo... Juanje, por favor, retírese. Esto. Sí, porque ya a partir de aquí su última intervención en Milenio 3. No, pues documentado Gerson. No, documentado Basti. Ah, bueno. Lo de Gerson ya es otra cosa. Bueno, la semana que viene, ya sabía que esta sección iba a ser realmente polémica, la semana que viene, el famoso libro que todo el mundo tiene en mente, de Elvis vivo, con su cinta. Bueno, ¿cómo alguien puede darle crédito a eso? ¿Cómo alguien puede hacer un libro de eso? ¿Qué tipo de gente es esa? ¿Os acordáis de cómo era Mel Gibson, ¿no? En Conspiración, el taxista, y que luego al final tenía razón? Bueno, pues esa es la idea. Reírnos un rato, por favor, no reírnos de nadie, ni mucho menos, pero sorprendernos de que haya teorías de este tipo tan alucinantes. Son, nunca mejor dicho, los amigos, ahí estaba la sección, de Santiago Camacho. Hay que dar las gracias, Iker, con esta música a todos los amigos que nos han escrito a cadenaser.com. Ahí es como una especie de chat. Allí se van publicando los mensajes y luego puede la gente leérselo durante todas las semanas y también dejar sus preguntas, que nosotros a lo largo de la semana las podemos ir recogiendo. Así que buena idea. ¿Alguna pregunta sobre Gerson? Esa nueva vía de contacto no.
La gente yo creo que está tan por los suelos riéndose como aquí que Juanje, ¿no? Más o ni menos. siquiera pueden escribir en el ordenador. Después también ha habido muchos mensajes sobre los dioses oscuros y, como no, sobre esa extraña desaparición que se ha producido en Miraflores. Además nos dicen pues que por la nieve y el frío puede estar desorientado. Si llevaba la tienda de campaña y no está herido de gravedad, ¿por qué no se miran las cuevas? Apuntan esa posibilidad, que se haya resguardado en alguna cueva. Es que han pasado muchos días ya, ¿eh? Si alguien sabe algo, por favor, de Asur 062, teléfono a la Guardia Civil. También dicen que no es un poco extraño que alguien que acaba de tener un accidente en el que da 2 vueltas de campana sea capaz de salir corriendo sin que ninguno de los testigos sea capaz de alcanzarle. Saludos desde León. Eran unos ciclistas quienes lo vieron, y imagino que, claro, ves esa escena de un coche que se choca, alguien sale corriendo, tiras la no bici sigues, y sales ¿no? corriendo detrás de él. Es lo normal, ¿no? Pues no lo sé. Este caso acaba está lleno tener un de accidente. Este caso está lleno de preguntas, y ojalá en esta semana que viene podamos responderlas. Ha sido un placer y hemos acabado hasta con sonrisas, cosa que se agradece en este tiempo, en fin, tan complejo que estamos viviendo. El gran Santiago Camacho, mis respetos como siempre, maestro, un fuerte abrazo. Otro para ti. Mañana vamos a tener robots en Cuarto Milenio, Mañana aparte de vamos muchas cosas. A tener amiguitos. Pero allí, físicamente, ¿eh? Sí, vamos a tener amiguitos metálicos. Creo que vamos muy pronto, ¿eh? Creo que vamos muy pronto. Sobre las 11:15. En fin. Juanje, anda, como te has pasado mal hoy. Muchas gracias, la verdad que Santi eres mi ídolo, ¿eh? Debo reconocerlo. Eso siempre. Lo de que Spock es judío. Fermín Agustí, como siempre, gracias, compañero. Carlos Largo, Yeray Martínez, como siempre, gracias. Y mañana mañana. nos vemos. 11:15 de la noche, Cuarto Milenio. Sed muy felices, amigos. Procuradlo con todas vuestras fuerzas. Ahora las noticias.